por qué no oramos para empezar la palabra el día de hoy? Why don't we pray? Everyone can bow their heads. Señor, te damos gracias en este día. Lord, we give you thank you. Gracias porque tú estás aquí. Thank you because you are here. Porque si tú estás aquí, Dios, no nos hace falta nada. If you are here, we lack nothing. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está viva y es agradable y perfecta. Your word is living and perfect. Y gracias, Señor, porque tú vas a hablar el día de hoy a tu iglesia. And thank you, Lord, because you are going to speak to the church today. Y te pedimos, Señor, que sea una semilla plantada y que crezca y dé fruto. And we ask that the seed is planted and gives fruit. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén. amen. Gracias. Pues bueno, hoy tengo una palabra. Dios me dio una palabra para compartirles el día de hoy, que creo que es algo que como cristianos, sorry. Today, we want to share a word with you, and I think a lot of Christians, Que como cristianos es algo que quizá ya sabemos, sometimes we think we already know, pero a veces recordarlo y hacerlo práctico es necesario. but sometimes the practical is what is needed. ¿Y por qué no vamos a Segunda de Crónicas 6, 5 al 11? And why don't we go to 2 Chronicles 6:11, 5 to 11. 5 to 11. Y dice, ¿you got it? Segunda Crónicas 6, 5 al 11. 5 to 11. Okay. Y dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. 6, 5. 5. Since the day that I brought my people out of the land of Egypt, I chose no city out of the tribes of Israel in which to build a house that my name might be there. And I chose no man as prince over my people Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. But I have chosen Jerusalem that my name be there, and I have chosen David to be over my people of Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Now it was in the heart of David my father to build a house for the name of the Lord, the God of Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa, bien has hecho en tenido esto en tu corazón. But the Lord said to David my father, whereas it was in your heart to build a house for my name, you did well that it was in your heart. Pero tú no edificarás la casa, sino el hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Nevertheless, it is not you who shall build the house, but your son who shall be born to you shall build the house for my name. Me voy a detener un poquito ahí. We're going to pause right here, Y les voy a dar un poquito de contexto. and we're going to give you a little bit of context. Si no has leído los libros de Reyes y Crónicas, te recomiendo que los leas. If you haven't read Kings or Chronicles, we recommend that you read it. Sobre todo ahorita con todo lo que está pasando en Israel, te va a ayudar un poquito a entenderlo. With everything that's happening in Israel, it's going to help you understand. Y aquí Salomón, el hijo de David, acaba de ser nombrado rey. And here, King David, we're going to be talking about King David and Solomon. Salomón, el hijo del rey David, acaba de ser nombrado rey. The son became king. Yeah. Solomon, the son of David, just became king. Yes. Yeah. Y una de las primeras cosas que hace, And one of the things he did, si no es la primera, es construir el templo que David había querido construir. he constructed the temple that David wanted to build. Y con esto se cumple una de las profecías que Dios había hablado sobre David. And this is when a prophecy has been completed. Y quiero hablar un poquito de lo que es el templo. And I want to talk about a little bit about what a temple is. Y la descripción general, y me gusta mucho hablar de las descripciones porque ayuda a entender un poquito. And we're going to give you guys a little bit of context. Y un templo es una edificación sagrada, So we're talking about the temple, que es una edificación sagrada, that it is like a sacred place. que es usada para oración, adoración y sacrificio. It's for prayer, worship, and sacrifice. Esa es la definición de un templo. It's a definition of the temple. Y
Y aquí Salomón lo primero que hace es construir el templo porque él reconoce que esta era una de las partes o uno de los propósitos que Dios le había dado. And the first thing that Solomon did was construct and build the temple. Porque él entendió que parte de su propósito en Dios era construirlo. Because he understood that his purpose was to build the temple. Y una vez que el templo es terminado, And once the temple is completed, si avanzamos al versículo 13, if we can go to verse 13, dice, Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y lo había puesto en medio del atrio y se arrodilló delante de la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo, Solomon had made a bronze platform 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high, and had set it in the court, and he stood on it. Then he knelt on his knees in the presence of all the assembly of Israel, and spread out his hands towards heaven. y Salomón acaba de terminar de cumplir una de las profecías que Dios le había dado. And Solomon had just completed a prophecy that was given to him. Y él se arrodilla delante del templo, delante del pueblo de And he Israel. knelt in the temple in Israel, Y él levanta esta oración a Dios. and he lifted this prayer up to God. Y no la voy a leer toda porque está un poco larga, voy a leer fragmentos. And we're going to give you a little bit of the whole piece of the verse. Y en esta oración, Salomón le da instrucciones al pueblo de cómo buscar a Dios en el templo. And here Solomon's going to give instructions to how to build the temple, Cómo buscar a Dios en el templo. How or to seek God in the how temple. to seek God in the temple. Y del versículo 20 al 21 And from verse 20 to 21, dice que tus ojos, oh Dios, estén abiertos sobre esta casa de día y noche, sobre el lugar que dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. that your eyes may be open day and night toward this house, the place where you have promised to set your name, that you may listen to the prayer that your servant offers towards this place. Y asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar se hiciera oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. And listen to the pleas of your servant and of your people Israel when they pray toward this place, and listen from heaven, your dwelling place. And when you hear, forgive. Y Salomón reconoce aquí el poder y la importancia de Dios para el pueblo And Solomon recognizes the power of the temple y la importancia and the importance of the temple de Dios para el pueblo de Israel. La importancia de and Dios the importance of God para el pueblo de Israel. for the place of Israel. Y más adelante Salomón empieza a hablar de ciertas circunstancias. And here Solomon is talking about different circumstances. Y voy a leer así rapidito. We're going to read really quick. Y en el versículo 22 And in dice, verse 22, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiera juramento y viniera a jurar en este altar, en esta casa, if a man sins against his neighbor and is made to take an oath and comes and swears his oath before your altar in this house, y luego en el 24, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, se convirtiere y confesare tu nombre y rogara delante de ti en este templo, if your people Israel are defeated before the enemy because they have sinned against you, and they turn again and acknowledge your name and pray and lead with you in this house, en el versículo 26 dice, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti y confesaren tu nombre y vinieran a esta casa, tú oirás desde los cielos. when heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against you, if they pray toward this place and acknowledge your name and turn from their sin when you afflict them, Y en el versículo 28, si hubiera hambre en la tierra o hubiera pestilencia, si hubiera tiloncillo o añublo, langosto pulgón, si los sitiaran sus enemigos en la tierra donde moraran, cual sea la plaga o enfermedad, pero toda oración o todo ruego del pueblo de Israel en esta casa,
If there is famine in the land, if there is pestilence or blight or mildew or locust or caterpillar, if their enemies besiege them in the land at their gates, whatever plague, whatever sickness there is, whatever prayer, whatever plea is made by any man or by all your people Israel, each knowing his own affliction and his own sorrow and stretching out his hands toward this house. Y aquí Salomón está diciendo, And Solomon here is saying, pueden pasar muchas cosas en el pueblo de Israel, many things can happen in the place of Israel. pero si Israel se arrepiente y regresa a este templo But if Israel repents and comes back to the temple y busca la presencia de Dios, and finds the presence of God, Dios oirá desde los cielos y extenderá su mano. God will come down from the heavens and extend his kingdom. Y Salomón está diciendo como si este templo fuera como una brújula. Salomón está diciendo que este templo es como una brújula, like a compass. Okay, so Solomon here is saying that a temple is like a compass. Y dice, cuando el pueblo de Israel esté perdido, volteen a ver al templo. When the house of Israel is lost, they will turn to the time. Y así como una brújula siempre apunta hacia el norte y te ayuda a ubicarte, And just like a compass, it will point you forward to help guide you. así este templo que tiene la presencia de Dios es como ese faro And just like this temple, that holds the presence of God is like a lighthouse. Y sorry. come on, Holy Spirit, thank you for guiding us. Y este templo se vuelve como un núcleo, And this temple becomes like a nucleus, donde el pueblo de Israel, pase lo que pase, siempre puede regresar a Dios. where the city of Israel, no matter what happens, they can turn to God. Y Salomón aquí reconoce la fragilidad del pueblo. And Solomon here is recognizing the fragile part of Israel. Sabe que Israel, si se aleja de adorar a Dios, He knows that if Israel strays away from God, si se aleja de los caminos de Dios, if they stray away from the path of God, rápidamente se van a ir tras otros dioses. rapidly they will turn to other gods. Y eso va a provocar que la pestilencia, que el hambre y que la enfermedad vengan. And this will provoke famine, plague, and locusts to happen. Y no es porque Dios sea un Dios que castiga, And this is not because God is a God that punishes us. sino porque recordemos que así como Israel, But let's remember, just like Israel, tú y yo you and I, fuimos creados por Dios we y were para created Dios. for God and by God. Y en el momento que nos alejamos del camino, And in the moment when we stray away from His will, en el momento que alejamos nuestra mirada de la presencia de Dios, and in the moment where we look away from the presence of God, como somos creados a su imagen, because we're created in His image, estamos negando nuestra naturaleza misma, la base de nuestra naturaleza misma. we are like shying away from the image that God has created us to be. Y estamos alejándonos de nuestra naturaleza. And the nature, and straying away from the nature of how God created us to be. Y este templo es como ese donde podemos enfocarnos y calibrarnos. And this temple is for us to focus and to calibrate, ¿Por qué? Porque Salomón sabe because Solomon knows que la presencia de Dios está ahí. that the presence of God is there. Y que si el pueblo de Israel voltea y suplica hacia el templo, And for the city of Israel to turn to the temple, And dwell. va a reconocer y va a sentir nuevamente la presencia de they Dios. will recognize and be in the presence of God. Y vámonos un poquito a Juan 2, 18, 19. So we're going to go to John 18, 19. Juan 2, 18 y 19. John 2, 18 and 19. 19? 18 and 19, yes. Perfect. Y aquí dice en el 18, y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Y en el 19 responde Jesús, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré.
So the Jews said to him, "What sign do you show us for doing these things?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Y en el versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. But he was speaking about the temple of his body. Cuando Salomón está orando acerca del templo, When Solomon was praying near the temple, sin darse cuenta, without noticing, él estaba hablando de Jesús. he was talking about God. Así como el pueblo de Israel podía invocar a Dios en el templo, Just like the city of Israel could provoke the presence of God in the temple, así cuando Israel era derrotado, when the city of Israel was destroyed, podía acercarse al templo. they could get near to the temple. Si había escasez, si había hambre o enfermedad, If there was sickness, if there was hunger or illness, podían acercarse, orar al templo y buscar la presencia de Dios. they can draw near to the temple and seek the presence of God. Y así, él está hablando realmente de Jesús. And this here, he's talking about Jesus. Él está hablando de cómo cuando nosotros tenemos una necesidad o en cualquier situación, This is like when we have this need or a situation that we're facing, ese faro, esa brújula, this compass this lighthouse, or lighthouse es Jesús que nos alinea is a Jesus nuestra that naturaleza. aligns us to the nature that God has designed us. Y así somos nosotros actualmente. And this is actually how we are. El templo de Salomón The temple of Solomon eventualmente fue destruido was destroyed, y todos los utensilios que habían adentro and everything that was inside it fue llevado a otras naciones. was taken to other nations. Pero la presencia de Dios, But the presence of God que no puede ser contenida en un templo, could not be contained in one temple. eventualmente And actually, viene de forma humana a través de Jesús. Viene en forma humana a través de Jesús. and it came in human form through Jesus. Y Dios sabe que nosotros como seres humanos tenemos esa misma fragilidad, And God knows us as humans, we're fragile. que tenemos estas situaciones que el pueblo de Israel había vivido. That we have situations like the city of Israel has endured. Y Dios sabe que así como Israel And God knows just like like the city of Israel, necesitaba un lugar para poder encontrarse en la presencia de Dios, we need a place to seek the presence of God. así como Israel lo necesitaba, nosotros necesitamos un lugar en donde encontrarnos con Dios. Just like Israel needed, so do we. We need to know how to seek the presence of God. Y es por eso que Dios envía a su Hijo Jesús. And that's why God sent his son Jesus. Y por eso Jesús se compara con el templo. And this is why Jesus is compared to the temple. Porque así como el templo es hecho de cosas de esta tierra, And just like the temple is built with things of this earth, pero contiene la presencia misma de un Dios eterno, and when it contains the presence of God, Jesús, que es la misma presencia, es el mismo Dios, Jesus is the same God, toma esa forma terrenal. takes that form in the earthly. Y vamos a Juan 6:68. John 6, We're going to turn to John 6, 68. 68. Y dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Y Salomón en su momento reconoce And in this moment, Solomon is recognizing que el pueblo de Israel no tiene otro lugar a donde acercarse that Israel has no other place to draw near que al mismo Dios que los había liberado de Egipto. but the same God that delivered them from Egypt. Y como sabe que esto es una realidad para Israel And he knows that this is a reality of Israel y construye el templo and builds a temple para que Israel pudiera tener un lugar en donde enfocarse. so that Israel could have a dwelling place in which to focus. Y aquí Pedro, y en Juan Pedro,
Peter, aquí inspirado en el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, reconoce recognizes que ahora ese lugar, esa presencia de Dios, that this place in the presence of God ahora viene en la forma de Jesús. now comes in the form of Jesus. Y Jesús viene And Jesus comes y abre un camino al Padre. and opens a way for the Lord. Así como el templo era ese lugar donde venías y buscabas a Dios, Just like the temple where you go to seek the presence of God, ahora Jesús now es Jesus donde nos acercamos is the one who we draw near to y buscamos la presencia de and Dios. look for the presence of God. Y en el momento que ellos quitaban su mirada del templo, And in the moment that they move their focus away from the temple, en ese momento se perdían hacia otros dioses. in the moment is when they would look to other gods. ¿Y a poco no es así como no es así nuestra vida? And can we relate sometimes? ¿A poco no en nuestra vida a veces las cosas de la vida diaria, And sometimes in our day-to-day lives, el trabajo, work, la escuela, school, la familia, family, las cuentas que pagar, the bills to pay, ¿a poco no nos quitan ese enfoque can it make us lose focus sometimes de la presencia que nos ha dado la vida? from the presence of God that He has given us? Y estas cosas no es que sean malas, And this doesn't mean that they're bad, pero solo hay una alternativa but there's only one alternate decision que nos puede mantener that can hold us en la naturaleza por la cual fuimos creados. inside the nature that we were intended to be. Tú y yo fuimos creados por Dios y para Dios. You and I were created for God and by God. Y eso And this provoca provokes que no that we cannot nos podemos alejar de la presencia de Dios. stray away from the presence of God. Porque en el momento que nos alejamos de su presencia, Because right when we leave His presence, la naturaleza misma que fue depositada en nosotros, the nature that has been deposited in us, la hacemos a un lado. we move to the side. Si un día, si en algún momento dejamos de poner nuestra mirada en Dios, If one day or one moment we get distracted and move our focus away from God, todas estas situaciones all these things que Salomón está orando, that Solomon is praying for, estamos abriéndonos a que lleguen a nuestra vida. we're actually opening it up for it to come to our lives. Pero a fin de cuentas, But at the end of the day, Salomón Solomon está diciendo cómo el pueblo puede regresar is saying how the city can return y enfocar su mirada, and focus their gaze y su corazón and their hearts a la presencia misma de Dios. to the presence of God. Y en Segunda de Crónicas del capítulo 3 y 4, no vamos a ir ahí. En Segunda de Crónicas capítulo 3 y 4, Oh, in 2 Chronicles 3-4, ahí se explica cómo el templo fue construido. and this is where it explains how the temple was built. Te recomiendo que lo leas, We recommend that you read it later. no lo vamos a leer porque es muy largo, It's too long to read right now. pero se está explicando a detalle cómo Salomón construyó el templo But it's explaining the details of how Solomon built the temple. y da las medidas y da los materiales. It gives measurements and materials. Y hay algo que llama la atención. And there's something that draws our attention. En el templo de Dios In the temple que Salomón construyó, of God that Solomon built, había un espacio que era el lugar santísimo, there was a space that was holy, que era ese lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. that only the priests could enter. Y ahí estaban las tablas de la ley, ahí estaba la palabra de Dios. And this is where the God was found. Y el otro lugar, los atrios, And in another area, los atrios, anyone out there? maybe like a lobby, maybe like the lobby, the part that was outside Oh, of yes. the holy Yes. place. The lobby in sections. Okay. Ahí había un altar para ofrecer sacrificios. There was an altar to offer a sacrifice. Y el templo estaba conformado por dos partes, el lugar santísimo y el lugar para el sacrificio. And there was 2 parts, the holy place and the place of sacrifice. Tú y yo, cuando venimos al templo, que es Jesús, You and I, when we draw near to the temple, which is Jesus, solo tenemos dos lugares a donde we ir. only have 2 places to go, A donde hay el sacrificio where there is sacrifice y donde está la presencia de or where Dios. there's the presence of God. No hay más. There is no other place. Jesús, siendo ahora el templo que tenemos, Jesus, the temple that we have access to,
Pide primeramente que vengamos y traigamos un sacrificio. will ask us to bring a ¿Y sacrifice. cuál es ese sacrificio? And what is the sacrifice? Es nuestra vida misma, It's our lives, nuestra existencia misma. our existence. Esa enfermedad, The sickness, esa batallar que tienes en el trabajo, that battle that you're facing at work, esas batallas que has perdido, the battles that you lost, esas batallas que has ganado, the battles that you've won, todo eso que Salomón explica en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, everything is explained in the book of Chronicles by Solomon. se tiene que traer al templo, We have to take it to the temple. se tiene que poner en el lugar de sacrificio. We have to place it in that room of sacrifice. ¿Y sabes qué es ese sacrificio? And do you know what the sacrifice is? Número uno es nosotros voluntariamente entregándolo. Number one is the voluntary surrender of us. Dios siendo tan poderoso, God, so powerful, no nos obliga a entregarlo. He doesn't obligate us to sacrifice. Él pone su templo, que es Cristo, He just places a temple, which is Jesus. y dice, aquí está el lugar para el sacrificio. And He says, here is a place for you to Tú sacrifice. tienes que traer el sacrificio. You have to have that sacrifice. Y número dos, And number two, cuando tú traes tu sacrificio, when you bring your sacrifices, no hay otro lugar there's no other place más que la presencia misma de Dios. but the presence of God. La presencia del Dios que creó los cielos y la tierra. The presence of God who created all of the earth. La presencia que libró a Israel de enfermedad. The presence of God that freed Israel of plague. La presencia de Dios que llevó a Israel a ganar sus batallas. The presence of God that reached Israel to overcome the battles. La presencia que trajo sanidad y salvación al pueblo de Israel. The presence of God that brought salvation and security to Israel Esa es la presencia que nos vamos a encontrar en Jesús. is the presence of God that we are going to find. Familia, tenemos que voltear Family, we have to turn en toda situación. in every situation. Y yo no sé si a lo mejor tú dices, oye, yo ahorita estoy pasando por una escasez. And maybe you're going through something really hard. A lo mejor estás pasando por una batalla que estás perdiendo. And maybe you're facing a battle that you are currently losing. A lo mejor hay una plaga en tu familia, en tu vida. Or maybe there's a plague in your family or in your life. A lo mejor hay un pecado con el que estás batallando. Maybe there's a sin that you're struggling with and can't let go of. A lo mejor estás saliendo a la guerra como el pueblo de Israel en un proyecto nuevo. Maybe you're facing a war with this new project like Israel. ¿Y dónde está tu mirada en esas situaciones? And where is your gaze? ¿Dónde está nuestro corazón en estas Where is situaciones? your heart posture? ¿Dónde estamos orando? ¿Dónde nos estamos enfocando para orar? Where are we praying? What are we focusing on? ¿En qué templo estamos poniendo? And what temple are we focusing on? ¿En qué templo estamos poniendo nuestro sacrificio? And what temple are we giving our sacrifice? Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, We have to fix our gaze on God. no porque queramos vivir una vida buena, Not because we want to live a good life, no porque queramos ser librados de todas estas situaciones que Salomón mencionaba, not because we want to be free from the battles like Solomon porque mentioned. cuántas personas no hay en esta tierra But how many people in this earth, que aún sin conocer a Dios, not knowing Jesus, aún así tienen una vida en la gracia de Dios, una vida buena. has a good life? Tenemos que poner nuestra mirada en Dios We have to fix our gaze on Jesus para poder vivir en la plenitud, to live in en the wholesome, wholeness en wholeness, que solamente Dios that only God puede darnos. can give us. El estar alejado de Dios no significa que te va a ir mal. Being away from God does not mean that you won't face battles. No significa que la vida va a ser mala. It doesn't mean that your life will be bad. El estar alejado de Dios Being away from God significa means que nos privamos, that we prioritize, que nos privamos, privamos, que nos limitamos, that we limit, que nos salimos that we stray away de vivir en la presencia de Dios. from living in the presence of God. Y vamos a Efesios 3:17. Let's go to Ephesians 3:16. Dice, And it says, eh,
Voy a leer desde el 14. We're going to read from 14, 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, For this reason I bow my knees before the Father, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, from whom every family in heaven and on earth is named, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, para que habite Cristo por So- la fe en nuestros corazones, so that Christ may dwell in your hearts through faith, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, that you, being rooted and grounded in love, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, may have strength to comprehend with all the saints Y what is conoce- the breadth and length and height and depth, y conocer el amor de Cristo, and to know the love of Christ que excede todo conocimiento, that surpasses knowledge, para que sean llenos de toda plenitud that you may be filled with the fullness of God. en Dios. Y en el 7 dice, para que habite Cristo en nuestros corazones. En el 17, So going back to verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. ¿cuántos de nosotros hemos entrado a un templo o a esas catedrales inmensas? How many of us have gone to these beautiful cathedrals that are huge? ¿Y a poco no te asombras cuando entras? And don't you, Like get amazed. aren't you amazed when you enter those type of cathedrals? Y aquí en Efesios 17 And here in Ephesians 17, dice que habite Cristo en nuestros corazones. this says to allow Christ in our hearts. Nuestro Dios, Our God, aquel que habitó en el templo de Salomón, the one who who lives in the temple of dwells Solomon, in the temple of Solomon, ahora, Now- a través de Jesús, before Jesus, throughout Jesus, or throughout Jesus, ahora viene a habitar en nuestros corazones. he wants to come into our hearts. Y aquel Dios And God, que es tan eterno y vasto, who is so eternal and vast, ha decidido en habitar en nuestros corazones. has decided to dwell in our hearts. ¿Qué corazón estamos preparando para Él? How are our hearts prepared today? Salomón preparó un templo Solomon prepared a temple con los mejores materiales, with the best materials, con los mejores artesanos, with the best workers, with the best workers, artisans, laborers, con los mejores arquitectos, with the best architects, para que la presencia de Dios habitara, so that the presence of God could dwell in there. para que el pueblo de Israel tuviera un lugar en donde enfocar su mirada. So the city of Israel could have a place to focus their gaze on. Y cuando viene Jesús, And when Jesus comes ese lugar, ese templo to this place or this temple que había sido destruido, that was destroyed, pero que tenía la presencia de Dios, but had the presence of God, ahora viene a habitar en la presencia de Jesús. Now comes and lives in the presence of Jesus here in earth. Y ahora ese Jesús que fue levantado en los cielos, now Jesus, who was lifted to heaven, ahora habita en nuestros corazones. now he dwells in our hearts. A ver, ahí va otra vez. Here we go again. Here we go again. El Dios que habitó en el templo de Salomón, God that dwelled in the temple of Solomon, esa presencia que libró a Israel, the presence that freed Israel, esa presencia que enfocaba a Israel, the presence that Israel fixed their gaze on, esa presencia que viene en Jesús, the presence that Jesus is dwelling in, ahora habita en nuestros corazones. now dwells in our hearts. Si eso no mueve nuestra vida, If si this- eso no te sacude, If this doesn't move your life or shake your life, algo tiene que cambiar en something nosotros. has to change. Por eso les decía que esto es algo que como cristianos parece que ya sabemos. Because sometimes as Christians, we think we already know this. Sabemos que Jesús vive en nuestros corazones. We know that he lives in our hearts. Pero ¿qué casa estamos preparando para Él? But what temple are we preparing for him? Cada cuanto enfocamos nuestra mirada en el templo, en Jesús.
That every time we fix our gaze on Jesus, Cuando viene hambre, cuando viene pestilencia, when hunger comes, when pestilence comes, cuando batallamos con un pecado, when the battles come or when we battle with sin, cuando estamos teniendo problemas en nuestro trabajo, when we're having problems at work, reconocemos que la presencia de Jesús está en nuestros corazones, we recognize that we are a carrier of the presence of God. enfocamos nuestra mirada en el que tiene la presencia de Dios, We focus our gaze on the presence of Him. o somos como Israel que nos desviamos, Or are we like Israel who who turns away turns away to other gods. to other gods? Todas estas cosas que Israel vivió y que Salomón menciona All these things that Israel endured and that Solomon has told us, that Solomon mentions in this prayer, todas esas cosas las vivimos tú y yo en el día a día. all those things you and I live day to day. No estamos exentos de vivirlos. We are not exempt of living this. En algún momento, In one moment, cada quien con sus batallas, everyone has their battles. en algún momento vamos a llegar a un punto como los que menciona Salomón. And in one moment, we will encounter the things that Solomon Y mentions. Salomón, sin saber que And- estaba hablando de Jesús, And Solomon, without knowing, talking about God, que estaba hablando de Jesús, he was talking about God or Jesus. él nos está dando la respuesta He is giving us the answer. y nos está diciendo hacia dónde tenemos que enfocarnos. And he is telling us where to focus our gaze on. Tenemos que buscar en cada momento, We have to look in every single moment, en cada situación. in every situation. Nuestra mirada no se puede apartar de Jesús. Our gaze cannot stray away from Jesus. Así como Israel buscaba y se calibraba con su brújula al templo, Just like Israel, who fixed their gaze on the compass that was directed towards them. así nosotros tenemos que regresar nuestra mirada a Jesús. We have to also fix our gaze on Jesus. Porque aunque puedas encontrar una solución para estos problemas en tus fuerzas, Because when you're trying to look for a solution in your own flesh and will, aunque puedas, even you can find the solution in your Oh. own strengths. even though you can, Si realmente queremos vivir la plenitud, if we really want to live in en wholeness fullness que Jesús nos puede dar, that Jesus can give us, tenemos que enfocarnos en Jesús. we have to focus on Jesus. Si no queremos If we don't want to, hacer un lado la naturaleza misma que Dios puso en nosotros, put aside the nature that God has for us, la única alternativa, the only alternative, así como Salomón le dijo al pueblo de Israel, just like Solomon told the city of Israel, es enfocarnos en is la to presencia de Jesús. focus on the presence of Jesus. Jesús está habitando en nuestros corazones. Jesus is dwelling in our hearts. ¿Qué casa estamos preparando para Él? What temple are we building for him? ¿Qué pasa en nuestros corazones y en nuestras mentes What is happening in our hearts and our minds cuando alguna de estas situaciones viene? when one of these situations comes? Tanto en lo bueno como en lo malo. Just like the good or the bad, ¿Qué hay en nuestros corazones? what is in our hearts? ¿Qué lugar de sacrificio estamos poniendo en nuestros corazones? What place of sacrifice are we giving in these type of situations? ¿Qué lugar estamos preparando para su presencia? What temple are we building for his presence? ¿Dónde estamos enfocando nuestra mirada? Where are you focusing your gaze today? Familia, no tenemos ninguna alternativa. Family, we have no other solution or alternative. No tenemos de otra. We don't have anything else. Si tú ya estás aquí y recibiste a Jesús, If you are here and you have received Jesus, Jesús ha puesto su naturaleza en ti Jesus has deposited his nature in you. y automáticamente And automatically, te prepara como un templo, he prepares you like a temple, un lugar de sacrificio, a place of sacrifice, un lugar para que su presencia habite. a place where his presence can dwell. Porque la naturaleza que Jesús pone, Because the nature that he deposits in us, así como el templo, just like the temple, atrae la presencia de Dios. brings the presence of La God. naturaleza que Dios puso en ti The nature that God deposited in you está diseñada is designed para que traigas la presencia de Dios. to bring the presence of Por God. eso Jesús dejó su Espíritu Santo. This is why Jesus had to leave the Holy Spirit. Tenemos que entender
we have to understand que nuestra vida that our lives tiene que atraer la presencia de Dios. has to attract the presence of Jesus. Lo que hacemos, What we do, cómo lo hacemos, how we do it, tiene que atraer la presencia de Dios. has to draw the presence of Jesus. Nuestra vida diaria, nuestras acciones, Our day-to-day life, our actions tienen que ser pensadas, enfocadas en el templo, have to be focused on the temple. que es Jesús. That is Jesus. No podemos hacernos a un lado o a otro. We can't sway from one side to the other. No podemos desenfocarnos tantito. We can't get distracted just a little bit. No se puede. We can't. Solo hay un lugar santo. There's only one holy place. Salomón solamente construyó un templo. Solomon just built one temple, Y solamente Dios envió a uno de sus hijos, que es Jesús. and only God sent his son, who His is only Jesus. son, sorry, His only son, who que is es Jesus. Jesús. No podemos desviarnos. We can't sway away. Y quiero terminar con esto. And we want to finish with this. La presencia de Dios que habitaba en el templo The presence of God that the temple was prepared for the presence of God to dwell in, esa misma presencia the same presence ahora habita en nuestros corazones. is in our hearts. La presencia The presence que a veces vemos en nuestros pastores, that sometimes we can focus on our pastors, a veces esa presencia que buscamos en aquellos líderes de la iglesia, or we focus the presence amongst other people, other leaders, es la presencia que está en tu corazón. is the same presence that dwells in you. Yo te quiero poner un reto hoy. We want to encourage you. El día a día Day to day, a veces es complicado, it's complicated sometimes. a veces es difícil. It's hard. Es difícil encontrar un tiempo para buscar a Dios. It's hard to find time for Y Jesus. lo digo yo mismo. And we say it ourselves. A veces es difícil entre los hijos, la familia, el trabajo. Sometimes, family, kids, work, Pero tenemos una gracia. but we have a grace. El pueblo de Israel tenía que ir al templo The city of Israel had to move towards the temple para encontrar la presencia de Dios. to find the presence of God. Pero ahora a través de Jesús, But now, because of Jesus, ahora esa presencia la tenemos en nuestro corazón. we have that inside our hearts. Nada nos detiene Nothing can contain us de alinearnos y buscar a Dios from fixing our gaze on Jesus en cualquier momento in any moment de nuestro día. in our day. ¿Qué haces cuando vas en el carro camino al trabajo? What are you doing when you're driving to work? ¿Qué pasan en esos minutos que tienes? What happens with those maybe few minutes when you're going to work? ¿Qué pasa cuando estás en el trabajo y algo te estresa? Or what happens when you're at work and you get super stressed out? ¿Qué pasa en la escuela cuando hay alguna situación que te quita la tranquilidad? Or what happens at school that takes that, or that gives you that uneasiness? ¿A quién buscamos? Who are you looking for? ¿De dónde agarramos nuestras fuerzas? Where do we get our strength? Esa presencia That está en presence nuestros corazones. dwells in our hearts. Toma esos minutos que tengas del día. Take those moments, those small moments. Aprovecha esos momentos donde a lo mejor te duele la cabeza. Take advantage when your head hurts. Cualquier situación que te saca un poquito de tu rutina. Whatever situation that's taking you away from your routine. Así como Salomón mencionaba eso para que Israel orara hacia el templo. Just like Solomon mentioned, so that Israel could focus their gaze on the temple. Son situaciones que Dios nos da para buscar. Those are the situations that will arrest our attention to God. Es bueno tener un tiempo de intimidad con Dios, separar un tiempo. It's good to have that intimacy with God. Pero lo que quiero, el enfoque de la palabra del día de hoy, But the focus of the word today es que esa misma presencia is ahora that está en same nuestros presence corazones. is in our hearts. Tenemos acceso directo, We have that direct access, acceso permanente. the permanent access. No tenemos que ir a un lugar físicamente. We don't have to go to a physical place. Solamente tenemos que levantar nuestra mirada. We just have to fix our gaze. Y así como Salomón dijo, And just like Solomon said, Dios, tú oirás desde los cielos God will be heard from the heavens, y extenderás tu mano. and you will extend your hand. Dios nos va a mirar y va a extender su mano. God will look at us and he will reach his hand to us. Familia, busquemos a Dios. Look for Christ. Enfoquemos nuestra mirada en el templo de Jesús.
Focus your gaze on Jesus and the temple. Preparemos todos los días nuestros corazones Prepare your hearts every single day para que sea esa casa y esa habitación para nuestro Dios. so that we can build that same temple and presence for God. Preparemos nuestros corazones para que la presencia de Dios habite. Prepare our hearts so that He can dwell in our hearts. Preparemos nuestros corazones Prepare your heart para que nuestra mirada no se desenfoque. so that you don't stray away from that gaze that's focused on God. ¿Y por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? And let's stand up to our feet. Y dile, Señor, gracias, And say, God, thank you. porque la presencia del templo de Salomón Because the presence of the Temple of Solomon es la misma presencia que vino con Jesús a la tierra. is the same presence that came with Jesus to earth. Padre, te damos gracias God, we thank you porque siendo un Dios tan eterno y poderoso, because you are so eternal and so powerful. tú has decidido habitar en nuestros corazones. You have chosen to dwell in our hearts. Y ahí en donde estás, si esta revelación de Dios, si esta habitación de Dios en tu corazón, And right where you are, the same revelation, the same presence that dwells in your heart. si eso no sacude tus cimientos, If this doesn't shake your emotions, pídele a Dios, ask God, Padre, derrama tu presencia, God, bring your presence. derrama tu presencia. Bring your presence. Padre, queremos recibirte. God, we want to receive you. Derrama esa presencia, all the presence. Pour out the presence. Padre, derrámala sobre nosotros, ayúdanos a enfocarnos en ti. Yes, God. Pour out your presence and help us focus on you, Lord. Queremos preparar una habitación para ti. We want to prepare a temple for you, Lord. Ayúdanos a entender Help us que understand cargamos la presencia del Dios eterno, that we carry the presence of God who is eternal, el único Dios que existe, the only Jesus that exists, el único Dios que existe, and the only God that exists, aquel que no puede ser contenido en templo humano, that cannot be contained in our human temple, está en nuestros corazones. is and dwells in our hearts. Padre, que podamos enfocarnos nuestra mirada en ti. God, help us focus on you. Y Padre, te damos gracias. God, we thank you Tu presencia no nos deja, because your presence doesn't leave us. porque tú ves desde los cielos y extiendes tu mano, Because you can see from the heavens and you extend your hand over us. porque no rechazas el clamor de tu pueblo. Because you don't reject our petition to you. Y tómate ahí unos minutos Take a few moments y prepara tu corazón. and prepare your hearts today. Toma unos minutos y prepara tu corazón para que Dios Take a few moments for Jesus to dwell in you right now. And for his presence to dwell in you. El templo era un lugar de adoración. The temple was a place to worship. Tú eres el templo. Vamos a exaltar a Jesús. Tú eres that temple. Let praise our God. Exaltamos
adoramos este día. Lord, we praise this day. Que la presencia del Dios viviente, that the presence of the living God, acompañe a cada uno de los que estás aquí. Go with everyone that is here. En cada una de nuestras vidas. In each of the lives here. Que la presencia del Dios, that the presence of the Lord, que salvó a Israel, that free Israel, nos lleve de la mano, take us by the hand, y nos lleve a encontrarnos con Jesús, and take us and lead us to Jesus. In the name that is above all name, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que tengan un maravilloso domingo. Have a wonderful Sunday. Disfruten con sus familias. Enjoy with your families. Hombres, nos vemos mañana. Men, we see us tomorrow. Y somos despedidos. Si alguien necesita oración, if anyone needs prayer, Mauricio and Gaby are going to be in the... Van a estar en el segundo salón. They are going to be in the second room. Okay?